Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y bueno, tal como se ha venido acostumbrando las últimas semanas, también nos pueden hacer favor de vernos en la plataforma de YouTube o como a ustedes más les sea fácil, aquí en Parmenas o en YouTube, para que don Agustín tenga forma de cuantificar las personas que nos hacen favor de seguirnos semana a semana. Antes y primero que nada quisiera agradecer infinitamente a todos los amigos y alumnos que se han tomado la molestia de seguirnos en el reel que está aquí en el internet. Ya es un número considerable que nos hacen favor de vernos y nos ponen algún comentario. Y si es así, muchas gracias. Enseguida, miren, para el día de hoy tengo 6 puntos que espero sean de su interés. El primero, supina ignorancia en materia tributaria. Segundo, el colmo del FOBAPROA. Tercero, limitación de las pensiones de los exministros. Cuarto, vivencias del posgrado. Quinto, juicio de residencia a Hernán Cortés. Y la última, primera ministra japonesa que ha aparecido. Antes siempre habían sido varones y acabo de escuchar que por primera vez se designa a una mujer como primer ministra o primera ministra en Japón. Y bueno, si esto es así, vamos a empezar. Fíjense que desde 1983, que cursé el primer posgrado en materia tributaria en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, uno de los postulados que ahí se manejaba es el hecho de que el fisco nunca litiga desprotegido. Eso que es un postulado en esa disciplina, en la materia tributaria, es desconocido para el común de las gentes y también para los legisladores. Entonces, fíjense que partimos del supuesto de qué significa supina. Supina significa que está a nivel del suelo o que tiene la ignorancia que precede o que procede del sujeto. ¿Dónde está eso? Está en el tomo 9, en la página 1502 del diccionario Espasa. Se los voy a mostrar para que vean ustedes hasta dónde llega el concepto. Aquí está, supina, aquí está. También es un término que se utiliza en el latín. Bueno, aquí está. Y este es el libro. Bueno, y además el siguiente concepto, ignorancia, que significa que aquel no tiene noticia de las cosas. ¿Dónde está? Está en la página 858 del sexto tomo. Aquí está, del diccionario. Página 852. Está. Ignorante. El que desconoce o no tiene noticia de las cosas. Aquí está. Y este es el libro. Bueno. Ahora, la materia tributaria, solo les voy a mostrar un libro de los muchos que tengo en materia fiscal, pero es uno de los grandes maestros que inclusive dio clases en el posgrado, Raúl Rodríguez Lobato, y aquí está en la página 16, no, en la página 25, los elementos del tributo, aquí están. Entonces, aquí está el libro. En esos elementos del tributo están muchos de los postulados que estamos refiriendo. Este es uno de ellos. El fisco nunca litiga desprotegido. ¿Por qué comentamos esto? Es que ahora ha causado mucho revuelo el hecho de que en los amparos fiscales tendrán que garantizar el interés fiscal. Es correcto. Si obtienen resolución favorable, se les devuelve esa garantía. Si es desfavorable la resolución, bueno, se les va a tomar a cuenta y operará que una compensación y solo pagarán la diferencia. ¿Qué? En cumplimiento del postulado que le estoy diciendo de que el fisco nunca litiga desprotegido. Ahora, fíjense bien, en este libro que les voy a mostrar, Tratado Teórico Práctico de la Suspensión y el Amparo, aquí está Ricardo Couto, esta es la tercera edición. Fíjense que desde 1973 que yo compré este libro,
Aquí está la suspensión respecto de los pagos fiscales. Aquí está. Aquí está. Nada más que antes era una medida discrecional, ahora se va a tornar en obligatoria. Pero la razón es muy sencilla. Fíjense que el problema está en que se había utilizado los amparos fiscales como una medida dilatoria para alargar los procedimientos de nulidad, nada más. El punto está en que, fíjense, el presupuesto de egresos de la federación son 8 billones de pesos. Y el litigio, o sea, los grandes abogados corporativistas, ¿saben qué? Tienen, más bien no en riesgo, sino en pleito, en litigio, 2 billones, o sea, la cuarta parte del presupuesto está en veremos. Entonces, esa medida solamente es para el efecto de que si obtienen resolución favorable, se les va a devolver. Eso ya estaba, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora ya va a estar desde el principio en los juicios de nulidad. Bueno, y sobre todo en tratándose de la reforma a la ley de amparo. Lo que sucede es que es una materia, miren, hay dos disciplinas que yo estimo que son las más complicadas en el árbol jurídico: amparo y concursos mercantiles, porque tengo que saber de muchas de las disciplinas: civil, penal, agrario, laboral, administrativo, en las dos disciplinas. De lo contrario, cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero una vez que ya más o menos entiende uno eso, va uno comprendiendo todo eso. Yo tuve la fortuna de tener un excelente maestro en la licenciatura, el magistrado Mario Gómez Mercado, que Dios lo tenga en la gloria. Y en el posgrado tuve otro extraordinario amparista, que fue el doctor José de Jesús López Monroy, y él nos hizo favor de impartirnos en esa maestría, en la segunda que cursé, 3 disciplinas: procesal constitucional, que es amparo, antecedencia y evolución del amparo mexicano, y amparo administrativo. Y entonces tenía un método muy interesante que yo he venido a veces poniendo en práctica con la finalidad de que mis alumnos entiendan la importancia que reviste en el amparo creado hace muchos años, cuando en la Constitución yucateca, cuando Yucatán no pertenecía al territorio nacional, en 1840, por un ilustre fundador o creador del amparo, don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, que después se vino complementando con las enseñanzas de Mariano Otero. Si ustedes un día van a la corte, van a encontrar a la entrada de cada lado las estatuas a ambos personajes: Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá y Mariano Otero. Le digo el nombre de Mariano Otero porque apenas en una entrevista que le hicieron a un experto en amparo, dijo que era Mario, no, es Mariano, no, Manuel, dijo Manuel Otero, no, es Mariano Otero. Bueno, era un jurista jalisciense que inclusive estuvo después en la Constitución del 24. Los dos, bueno, si es así, fíjense que es importante que ahora garanticen ese interés fiscal. De lo contrario, pues no les va a hacer conceder la suspensión y hasta van a tener que llegar a los resultados finales del juicio. Por eso el libro se adelantó. Ricardo Jutel fue juez de distrito hace muchos años, pero se adelantó a su época. Es un libro que nunca ha pasado de moda. Yo lo compré hace muchos años, cuando cursé la maestría más bien la licenciatura, y cuando cursé amparo en la licenciatura, pero este libro ya era de 1973, yo lo compré en el 75. Si es así, vamos a seguir. Perdón. Por contarse el abuso de los banqueros, que fue a ellos a quienes se benefició con la creación del FOBAPROA, al convertir una deuda privada en pública. En la parte con la que les corresponde cooperar para el abono anual que tiene que dar nuestro país a la banca extranjera, por culpa del señor Ernesto Zedillo Ponce de León, para favorecer a un grupo de no llega a 50 banqueros, empresarios, lo estamos pagando todos y se va a acabar pagando hasta donde yo lo he logrado investigar, por ahí del 2042. Bueno, tengo aquí 3 libros
que explican más o menos lo del FOBAPROA. El primero, aquí el maestro Horacio Hidalgo, ilegalidad del FOBAPROA, aquí está. El segundo, FOBAPROA, la verdadera historia, que está publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de esa época. Aquí está. Trataban aquí de justificar el error de esa época, pero bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Aquí está, por ejemplo, en la página 78. No fue un rescate a los banqueros. Perdón, fue exactamente lo contrario. Este libro miente. Bueno, aquí está. Bueno. Otro libro, FOBAPROA, Expediente Abierto. Autor, ¿quién creen? Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando se publicó este libro, este no lo tengo acá, pero tengo el otro en la casa de ustedes, y viene con un CD. Y en ese CD, cuando lo abrí, venía todas las sinvergüenzadas que había hecho el PRI en esa época, y ahí están relacionadas. Por eso no querían que se supiera, y le entregaron en forma anónima, según lo confiesa él, todo lo que se había hecho. Alguien del PRI queriéndose congraciar con el sistema o con la cuarta transformación, le entregó esa información al señor Andrés Manuel y luego él hizo este libro, aquí está. Y luego, por si eso no fuera suficiente, fíjense que el cuarto tomo, el último capítulo, el capítulo quinto de la tesis de su servidor, fue precisamente sobre el FOBAPROA. Aquí está. Capítulo quinto, Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Aquí está. Aquí está la tesis. Bueno, quiero decirles a ustedes que en esa época yo colaboraba eventualmente con una senadora. Cuando le mostré mi tesis, ella me decía, Miguel Ángel, sigue investigando porque de eso no hay nada y necesitamos saber porque eso lo tengo que platicar con mis pares. Y bueno, lo que yo investigué se lo informé a través de notas informativas y bueno, esa fue la postura. Sin embargo, la gente desconoce y hasta la fecha eso se sigue pagando y se seguirá pagando. Bueno, en tercer lugar, veo una noticia que mucho me congratula y es que las pensiones millonarias de los exministros serán revisadas y disminuidas para ser congruentes con el 127 fracción segunda de la Constitución, porque no es posible que los señores exministros tengan un salario mayor o una pensión mayor que el salario que percibe la presidenta de la República. Dije presidente porque es un participio activo, no es presidenta, es cantante o estudiante, no estudianta ni cantanta, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a advertir una cosa muy interesante. Va a surgir un conflicto de leyes entre lo que van a aducir los señores exministros, que van a considerar eso como un derecho adquirido, y derecho adquirido son aquellos cuando han entrado a su patrimonio o a su dominio y forman parte de él. Eso está en la página 146 del libro de Francisco J. Peniche Bolio. Aquí está. Aquí está. Hay una diferencia, aquí está. Hay una diferencia entre derecho adquirido y una expectativa de derecho. El derecho adquirido es el que ya está en su dominio. Pero bueno, cuando hay un conflicto de derechos, que eso es lo importante de esto, ¿saben qué? La solución está en los principios de derecho. ¿Por qué? Dice aquí el artículo 24 del Código Civil del Estado, y se los voy a leer para que no haya lugar a dudas. Dice, cuando haya conflictos de derechos a falta de ley expresa aplicable, se observarán las siguientes disposiciones. La controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no del que pretenda obtener un lucro. Acá es muy sencillo. ¿Quiénes pretenden obtener un lucro? Los señores exministros. Entonces debe estarse en favor de la Constitución, conforme al 127, fracción segunda. Esto nos viene a aclarar el panorama. Entonces, es otro punto que les quería comentar. Perdón. El juez de este mismo mes y año impartió una conferencia en el CIJUREP, el Centro de Ciencias Jurídico-Políticas
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y tuvo gran impacto entre los amigos y alumnos que se han venido sumando en los posgrados que he visitado y que han sido o que siguen siendo nuestros seguidores aquí en Parmenas o en YouTube y a través del Reel, que hasta ahora entiendo lo que es un Reel en Internet. Sobre este particular agradezco infinitamente a esos seguidores y solo quisiera referir lo dicho por John Fitzgerald Kennedy aquí en este libro, aquí está, y dice, no preguntes qué puedes hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer por tu país. Y yo lo refiero al posgrado. ¿Por qué? Porque cuando ingresé al posgrado, tuve la fortuna de ser el conducto para que Banobras les otorgara un primer financiamiento para bibliotecas. Y el segundo punto que también les quería comentar es el hecho de que en esa época tuve un amigo que trabajaba en el canal local y platicando con él, él había estudiado cine en esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar, y él me dijo que si no nos interesaría o no les interesaría el posgrado, que les hicieran una visita y entrevistaran a los maestros y al coordinador fundador. Se lo comenté al coordinador fundador, dijo que sí, y un sábado, cámaras y micrófonos del canal local, que todavía existe, se constituyó la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Eso es importante, ¿por qué? Porque en esa época solamente había dos posgrados, la UNAM y Tlaxcala, que nacía al posgrado, a la educación superior. Y si es así, fíjense que he visto en ese tiempo, desde que fui estudiante y después como maestro, que han pasado 12 coordinadores de posgrado. Y les voy a decir los nombres para que los tengan presentes. El primero fue el doctor Luis Ponce León Armenta. El segundo, el actual rector, el doctor Serafino Ortiz Ortiz. El tercero, el magistrado Leopoldo Rolando Arriola Ortiz. El doctor Pedro Molina Flores. El maestro Rolando Morales Cuellar. El maestro Jorge Galán. El maestro Rodolfo Ortiz, que ya lamentablemente falleció. El doctor Armando Espinosa Juárez. El doctor José Luis Soberanes Fernández. La doctora Susana Talía Pedrosa Llave, el doctor Fernando Tenorio Tagle y ahora finalmente el doctor Omar Vázquez Sánchez, quien dirige acertadamente el posgrado. Y eso me ha permitido estar en contacto constante desde aquella época, desde 1983 hasta la fecha. Para mí ha sido un gran honor y le viviré eternamente agradecido a la Universidad Autónoma de Tlaxcala porque gracias a ella me permitió conocer otras latitudes del derecho, a las que no hubiera podido tener acceso si no hubiera sido por el posgrado que cursé allá y el cual obtuve el mismo en el año 1990. Y si es así, bueno, fíjense que también precisamente como consecuencia de el posgrado, más bien de la conferencia, perdón, que di la semana antepasada, me obsequiaron este libro, a 500 años de la fundación de la Ciudad de México. Y leyéndolo, encuentro que a Hernán Cortés le formaron un juicio de residencia que duró 18 años y que él inclusive murió antes de que se resolviera. Este Consejo de Indias, más bien este juicio de residencia del que conocía el Consejo de Indias, apareció en 1524 y era muy interesante porque básicamente examinaba asuntos de gran trascendencia en esa época. Y bueno, Hernán Cortés murió sin haber visto el resultado del juicio de residencia. Ahora bien, ¿dónde puedo entender lo que era el juicio de residencia? Fíjense que también lo encontré en este libro magnífico, Introducción a la Historia del Derecho Mexicano, del doctor Guillermo Flores Margadán Spánger Speckman, que era su nombre correcto, y está en la página 52, aquí está. Y aquí está el libro. Bueno, aquí está basta el libro. Y es importante porque también, fíjense que el doctor Flores Margadán, que hay un busto a la entrada del posgrado, porque fue uno de los íconos de los maestros que fueron tan relevantes en la creación del posgrado, que ahora en la mañana acabo de escuchar que por primera vez se ha nombrado una mujer como primer ministra en Japón.
Y bueno, el Japón, el país del sol naciente, siempre ha sido algo difícil de entender. Sin embargo, aquí tengo dos libros de la autoría del maestro Floris Margadán. Aquí está Evolución del derecho japonés que publicó Miguel Ángel Porrúa. Y después él actualizó esa obra con esta otra, el derecho japonés. Entonces, estamos hablando del derecho japonés. Les leí lo que decía, perfecto. Entonces, ya nada más para concluir, quisiera decirles que este libro es una obra magnífica de don Guillermo Floris Margadán Spangler Speckman. Y bueno, si esto es así, ya no quisiera quitarles más su tiempo. Agradezco infinitamente su tiempo, su paciencia. Disculpen, es que el internet no tiene palabra de honor y se nos fue cuando estábamos en plena transmisión. Les agradezco su interés, su paciencia. Buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Gracias. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.